compañía y bien informado de Caché Noticias. Y lo que habíamos dicho antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña el ingeniero Elías Hachero. Él es asambleísta independiente. Asambleísta, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días, qué gusto saludarle, mi estimada licenciada Joana, también a Carlos y obviamente a los radioescuchas y a través de las redes, pues a nivel del mundo, a las órdenes, qué gusto saludarles. Gracias, ingeniero. El día de ayer en varias bancadas de la Asamblea Nacional se notó molestia por la alerta de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, y que bueno, finalmente en la noche el presidente de la República, Guillermo Lasso, lo confirmó. Dijo que si no se llega a acuerdos para aprobar leyes de interés, acudirán a los mecanismos de democracia directa como un llamado a la consulta popular. Reaccionó UNES, reaccionó Pachacutic, reaccionó el Partido Social Cristiano, pero escuchemos lo que dijo el asambleísta Marlon Santis, Salvador Quispe y Ronnie Aliaga sobre este tema. Escuchemos. Seriamente las amenazas de grupos de poder frente a nuestros legisladores. Si nuestros asambleístas están pidiendo puestos, tienen que ser sometidos al Comité de Ética y Disciplina. Igual, ¿quién está cediendo esos puestos? Porque por un voto, ningún asambleísta de Pachacuti va a aceptar puestos políticos. La vocera del gobierno lo dijo ayer, que no podían avanzar con esta asamblea y que por eso se van a la democracia directa. Y entonces, para poder llegar a eso, utilizan a todas sus amistades, porque han sido pecadores 1, 2, 3, 10 asambleístas, ahora entonces están diciendo que se vaya toda la asamblea. ¿Quién entorpece? Debería dar nombres o decir los nombres de las bancadas de quienes están entorpeciendo el trabajo del Ejecutivo. Bueno, aquí varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿realmente sería esto un mecanismo para entorpecer el trabajo de la Asamblea? ¿Estarían bajo ataque algunos asambleístas? Y la siguiente pregunta es, ¿usted sería el del grupo de los pecadores? Sí, que es importante poder absolver las inquietudes que sean desde la ciudadanía, desde los medios, desde los distintos sectores. Mire, en realidad considero que las expresiones emitidas por los compañeros de Pachacuti, Social Cristiano, UNES, y creo que no la molestia de los legisladores, sino más bien en el escenario del Ejecutivo, que les corresponde cumplir con su propósito, y obviamente en el Legislativo, que tenemos una tarea puntual, pues evidentemente, a ver, partamos desde el principio, como decimos. Acá en la Asamblea Nacional se eligieron autoridades y en ello, más que acuerdos, fue obviamente el que se pueda dar viabilidad a una agenda legislativa en el cual, si bien es cierto, no ha existido presión desde ningún sector, sino más bien el que se pueda concientizar. Somos 137 legisladores. ¿Qué vamos a hacer por el país? Aquí no es el gusto o la paciencia o la disposición de cada uno de los legisladores. Aquí hay que trabajar por el país. Recordemos que el país vive una crisis política, económica y social. Y sobre ese escenario, ¿qué hacerlo? Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones antagónicas, realmente sería preocupante cuando exista ya el tratamiento de los proyectos de ley o lo que corresponda para determinar quiénes a lo mejor están a favor, en contra o cuáles son sus propósitos o intereses. Entonces, sobre ello nosotros hemos dicho, sí, la señora ministra ha expresado claramente que hay en democracia estas alternativas, ¿no? Pero de hecho lo que nosotros planteamos es que es fundamental el diálogo, el acercamiento, el consenso, el disenso, la propuesta y cuál es el camino o la hoja de ruta a seguir para que el país pueda superar esta grave crisis, que de cierta manera hoy se va superando paulatinamente el tema de salud, pero sí es preocupante el tema laboral, sí es preocupante el tema educativo, sí es preocupante el tema de qué hacer por reactivar economías y obviamente porque el país pueda encaminarse efectivamente. Pero ya hay bancadas que han dicho y han mostrado su oposición al gobierno. Ya lo ha dicho Pachacutic, ya lo ha dicho UNES, ya lo ha dicho el Partido Social Cristiano, que no van a apoyar leyes en el caso, por ejemplo, de la reforma tributaria, si esto incluye un incremento al impuesto al IVA, el impuesto al valor agregado. El gobierno sabe que no tiene los votos para enviar una reforma de ningún tipo. Sí, mire, yo creo que en ese escenario, y nadie va a estar de acuerdo, porque si hubo un planteamiento de campaña y hoy se dice lo contrario, obviamente estamos cayendo en temas contradictorios, ¿no? Y sobre ese escenario yo creo que se estarían adelantando al escenario, porque si bien es cierto, hay una propuesta del tema de la proforma presupuestaria,
pues hasta ahí ha llegado, está en análisis. Y dentro de ese análisis, obviamente habrán informes, los informes pertinentes, informes técnicos, informes que de cierta manera las bancadas puedan remitir, pero no se pueden adelantar a lo mejor a los hechos. Yo creo que se ha generado una molestia en base a las expresiones remitidas por parte de la señora ministra. Y nosotros, ¿qué es lo que hemos manifestado? A ver, son posiciones de cierta manera en el momento oportuno que lo están planteando, pero es el momento, antes de que se tomen decisiones, pues que no solamente los legisladores o los asambleístas tomemos decisiones unilaterales. Debemos escuchar al ciudadano, al territorio que nos eligió y obviamente en función de esa realidad, pues tomar las mejores decisiones que le hagan bien al país. Este es el momento menos oportuno para ponerle más impuestos, para poner obviamente más carga tributaria al ciudadano, al emprendedor, al empresario, sin duda. Pero sobre ello creo que el señor presidente explicó claramente, ¿no?, que son escenarios en los cuales buscamos alternativas para que el Ecuador pueda surgir, pueda salir adelante, podamos dar la cara al mundo y el mundo pueda también poner los ojos en nuestra realidad y sobre ello buscar alternativas reales de hacia dónde podemos caminar. Y ahí lo otro yo debo manifestar, mire, acá no, yo no soy parte de una decisión unilateral o soy independiente a lo mejor como tal. Nosotros somos parte sí de una bancada de acuerdo nacional que se planteó una agenda legislativa de equidad territorial y obviamente son propias las aspiraciones que tendrán todos los sectores, pero sí debo insistir en que la Asamblea hoy más que nunca necesita tener criterio y sobre ese criterio obviamente enfocar esa agenda legislativa acuñada obviamente a la política pública o al plan de trabajo del gobierno en función de una planificación real de hacia dónde caminamos y en ese escenario pues decir el país tiene esta orientación en el corto, en el mediano, en el largo plazo, y sobre ello creo que es importantísimo concientizarnos y decir, bueno, más que recuperar la credibilidad institucional, es qué hacer por nuestro país y decir, no, yo soy parte de una bancada y me opongo por tal o cual situación. Soy parte de una bancada, pero no hay propuesta. Soy parte de una bancada, pero yo tomo mis decisiones unilaterales. Soy parte de una bancada y veamos qué es lo que hacemos para a lo mejor afectar políticamente a tal sector. Entonces yo creo que ese no es el camino, sino más bien el camino de poder dialogar, de poder entendernos, de poder disentir, de poder obviamente consensuar y sobre ese escenario decir, el país necesita al menos una reactivación económica mínima, mediana o en el escenario que se pueda desarrollar para que todos los sectores puedan tener oportunidades de surgir, porque los créditos no esperan, obviamente las deudas no esperan, el hambre no espera y obviamente cada uno de los escenarios de la política pública deben ser considerados en esta proforma presupuestaria que está en análisis. Ahora, ¿cómo hacer? Porque el gobierno dice que ha tratado, ha buscado, está intentando establecer conversaciones y puentes con las diferentes bancadas, pero hay unas que definitivamente han dicho que no, que el diálogo así y en esas condiciones no va. Joanita, yo le hago una pregunta y disculpas que pueda hacerle. Si yo le pregunto a usted, usted va a decir, a lo mejor yo no conozco a profundidad lo que está planteando el gobierno, a lo mejor yo no conozco a profundidad cuál es qué tratamiento lo dio quienes hoy tienen la responsabilidad en la comisión de darle respuesta al ciudadano, al mandante, ¿no? Entonces yo creo que ese es el escenario. A lo mejor se toman decisiones rápidas, apresuradas, reacciones a lo mejor de un criterio que se emitió, pero yo no creo que por ahí es el camino, sino más bien es el camino, más que de la democracia, es el que podamos entender hacia dónde caminamos como país. Y sobre ese entendimiento, pues, si no estamos de acuerdo, digamos, de alguna manera, ¿qué alternativa planteamos? ¿Qué posibilidad real le damos al país? Y no podemos seguir como estamos porque lamentablemente los afectados somos los ecuatorianos, no los 137 asambleístas, no el presidente de la República o no tal o cual ministerio. Entonces yo creo que hay que meditar mucho en aquello y buscar alternativas viables para que el país pueda superar esta crisis. Ahora, asambleísta, cambiando de tema cuando son las 7:43 de la mañana, su nombre ha sido mencionado en varias ocasiones en los últimos días, y no por los proyectos de ley que ha presentado, sino porque estaría involucrado en un caso de gestión de cargos públicos. Hay chats que reposan en la Comisión de Fiscalización donde se evidencia un diálogo para gestionar estos cargos públicos y se pide paciencia. Usted ya ha señalado que, bueno, que esos chats, mejor dígalo usted, ¿qué pasa con esos chats? Mejor sí, realmente, usted. Joanita, yo siempre predispuesto a dar la cara, como ha sido nuestra característica, a dar la cara a quien obviamente nosotros representamos, que es al país. Si bien es cierto, representamos a una provincia, a una tienda política, pero representamos hoy al país, y el que nada debe, nada teme. El día viernes, y lo voy a decir así claramente qué es lo que ha sucedido, el día viernes que me llamó un periodista del Expreso,
yo estaba viajando a Puyo, a la Amazonía, y me dice, asambleísta, aquí hay unos chats, no solamente de usted, sino de varios asambleístas relacionados a que se inculpa de que podría estar gestionando cargos públicos. Entonces yo había manifestado con claridad, a ver, yo necesito saber de qué se trata. Realmente me sorprende esa situación y obviamente tuve que salir el día de antier a la capital a dar la cara en la Asamblea Nacional y obviamente en un análisis técnico, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Primero, yo igual le preguntaba a los periodistas, a ver, ¿quién o de quién tengo yo que defenderme? ¿Dónde está a lo mejor el denunciante? ¿Dónde está la persona que me está pidiendo este espacio? Sí, y en ese escenario lo que he dicho, alguien tiene que presentar o formular una denuncia. Yo aquí lo que he dicho es, mire, soy el más interesado en descubrir esta patraña burda o mentira, y lo decían claramente recuerdan en la rueda de prensa, y lo demostraba cuando se asume que nosotros, los legisladores, estamos gestionando cargos, y en el caso particular lo decía, mire, aquí hay un montaje. Pues si usted verifica en su teléfono celular, hay 3 tipos de cabeceras en los chats. La una cabecera, rápidamente, Joana, la una cabecera indica que es un chat personal porque tiene 3 iconos diferentes. La segunda cabecera indica que es un chat empresarial o de negocios porque aparecen 3 iconos diferentes, que es el icono de empresa, el icono de llamada y 3 puntos de configuración. Y el tercer icono representa o significa un chat grupal, que todos en su mayoría tenemos un chat de familia, un chat de amigos, un chat de grupo de cualquier actividad. Entonces, cuando nos percatamos, y porque para mí me sorprendía, digo, claro, hay mucha gente que le pide sin entender que los legisladores no solamente tenemos solamente tenemos 4 espacios, 4 puestos que les podemos ayudar, pues a lo mejor todavía no se entiende de que nosotros no podemos llegar más allá de aquello, y es sobre esa cabecera es que se hace un montaje de una supuesta conversación en el cual interviene un padre de familia que está pidiendo trabajo para su hijo y que supuestamente yo estoy pidiendo paciencia. Eso es lo que han montado acá. Pero tuve que demostrarlo técnicamente. Mire, yo soy ingeniero en sistemas. Yo soy especialista en ciberseguridad y hacking ético. Yo trabajo en la Universidad Estatal Amazónica desde el año 2004, así como he trabajado y trabajo en varias universidades. Y sé, en el fondo, la parte técnica. Pero cuando se quiere afectar la integridad, y obviamente asumo acá yo particularmente, que esto surgió desde mi provincia, porque aquí el odio a través de las redes sociales, y no solamente a nivel de Pastaza, sino a nivel del país, han utilizado y mal utilizado la tecnología para generar este tipo de situaciones que realmente ha sido compleja para nosotros. Asambleísta, pero entonces, al ser usted, por lo que da a entender, una víctima de esta manipulación, de este montaje, de este chat, ¿va a poner denuncias contra quién? Sin duda, a ver, esa era la inquietud adicional. Yo les decía a los medios, a ver, ustedes dicen, apareció su nombre, pero ¿de dónde apareció? ¿Quién es el denunciante? Por favor, díganme, que yo soy el más interesado en saber quién o de dónde sale esta burda o patraña y mentira, y no nos prestemos para ese juego. Acá dice, y se dice. Yo espero que mañana a lo mejor usted, o más tarde, sus hijos, su hija, sus amigos, su familia, a lo mejor no le hagan un montaje de alguna naturaleza, que de esos aparecen muchos, en troles, en perfiles falsos y demás, pero realmente ahora mismo que estamos tratando la ley de comunicación, en nuestra comunicación, ya llegaron inquietudes como estas. A ver, podemos controlar a lo mejor no los medios digitales, sino las redes sociales. ¿De dónde surge toda esta situación que ha generado malestar a nivel de muchas personas? Mire, yo particularmente he sido parte de procesos que a reinitas de cantón, reinas de provincia, a personajes como empresarios, como políticos, les han generado este tipo de situaciones. Pero esos son temas ya mucho más complejos, ¿no? Pero de hecho, a ver, yo vuelvo a insistir aquí, Joana, ¿quién es el emisor supuesto de ese mensaje o de ese chat? Sí, logramos identificar de quién tengo yo que defenderme o ante quién tengo yo que demostrar que es verdadero o es falso. Yo lo que he logrado identificar hasta hoy es que ha sido un montaje sobre una cabecera de chat grupal. Sí, y sobre ello nosotros hemos dicho lo que usted decía, a ver, ¿qué hacer? Claro, acá nos corresponde, y es lo que estamos en la parte legal, exhibiendo ya un proceso en el cual, más allá de lo que ha presentado el abogado Vanegas, no es que no se nos intervenga o no los teléfonos, no, aquí es la responsabilidad ética y moral
de los 137 asambleístas de demostrar con hechos, no con criterios, con mentiras o con cualquier situación, sino con hechos reales, qué es lo que está sucediendo detrás de cada uno de ellos. Sí, y sobre este escenario es lo que vamos a trabajar particularmente en la comisión que nos corresponde hoy y que está en tratamiento la ley de libre expresión y comunicación, y obviamente es un espacio para dos temas. El uno, sí concientizar a la ciudadanía, a los jóvenes, a los niños que hoy utilizan la tecnología, cuáles son los pros y los contras. Dos, concientizar a los ciudadanos que los asambleístas tenemos un rol particular, que es de legislar y fiscalizar, y complicado, el que ellos a veces, muchos de ellos plantean, dice, es que apoyamos a lo mejor en campaña, queremos que nos ayudes con un espacio laboral. Nosotros tenemos los 4 espacios y clarifiquemos, asesor 1, asesor 2 con perfil de abogado en el área jurídica, que nos permita a nosotros de alguna manera fortalecer el criterio técnico y legal en la propuesta de proyectos y demás. ¿Y sus asesores asambleístas son personas calificadas para el cargo? Por supuesto, y lo debo decir con claridad, el asesor 1 tiene 17 años de experiencia en la Asamblea Nacional, la segunda asesora tiene 21 años de experiencia en la Asamblea Nacional y los 2 complementarios son de la provincia de Pastaza que cumplen con el perfil y obviamente hemos venido a trabajar por la provincia. He sido uno de los que más se ha destacado y eso no lo digo yo, lo dicen los mismos medios en días anteriores, que he sido uno de los asambleístas más destacados en la presentación de proyectos de ley, de propuestas de resolución y obviamente de participación activa en cada una de las actividades del Pleno. A ninguna he faltado, ni del Pleno ni de la Comisión. Y eso es fundamental cuando venimos tratando temas mucho más relevantes que nos comprometen por el país, por nuestras futuras generaciones, por sus hijos, por nuestros hijos, por nuestra familia, por la gente. Pero ¿cómo salimos de esta crisis moral, ética? Y ahí, asambleísta, y disculpe que lo interrumpa porque ahí sí le quería dar cifras. Según la última encuesta de Sedatos con respecto a la Asamblea Nacional, el 5 de junio de este año, el 42% de la población aprobó la gestión de la presidenta de la Asamblea, superior al 11% observado en la última legislatura. Bueno, en la última legislatura las cifras eran realmente bajas, ¿no? El 5 de agosto de 2021, el indicador alcanzó el 31% y el 30 de agosto bajó al 23,4%. La credibilidad en la palabra de los asambleístas en mayo, que terminó su gestión, fue del 6,5%. En junio subió al 23,5% y para agosto, el 30 de agosto específicamente, bajó al 16,4%. Esta asamblea había dicho que iba a ser muy diferente a la anterior, que iba a levantar los índices de credibilidad y de aprobación, pero vemos que va en ese camino, en el camino del anterior, y el anterior no fue para nada recordable, pues, ¿no? Sí, Joanita, yo creo que tiene la razón. No le digo que no la tiene. Lamentablemente hay casos aislados, pero también es importante decir qué estamos haciendo por el país. Todos. A ver, acá lo que manifestaban los compañeros a lo mejor de UNES, de Pachacuti y otras bancadas, pues se ha visto también un ataque sistemático a la institución como tal. Se ha visto el mínimo del detalle para poder acusar o juzgar a la Asamblea Nacional o a sus asambleístas. Pero mire, acá yo creo que es fundamental algo particular, mi querida Joana, y yo lo que he dicho siempre, desde que yo me postulé como candidato, yo he dicho, contemplemos la Constitución. ¿Qué nos indica? El ciudadano es el partícipe activo permanente ¿de qué? De la veeduría, de la fiscalización, de la construcción de los presupuestos participativos en sus gobiernos seccionales, de ser activos permanentes en el control social. Entonces, aquí hay un mea culpa cuando decimos, a ver, yo digo siempre, no dejemos solas a las autoridades, estemos pendientes de su accionar. La escucha ciudadana es fundamental, pero acá a veces esperamos que alguien tropiece o alguien cometa el mínimo de los errores para caerle encima. Aquí puede hacer 100 cosas bien, pero si una cosita lo está haciendo medio mal por ahí, es el momento para tirarle naranjas, como decíamos, o tomates a quien a lo mejor está cometiendo esta imprudencia. Pero ¿qué hacer ante ello? Yo insisto, por favor, ciudadanos del país, no dejen solas a sus autoridades. Su voto, el voto de la democracia, no puede ser de un solo día, del día domingo que fuimos a las elecciones, sino veamos por qué se cumpla qué, el plan de trabajo, el plan de gobierno, la agenda legislativa, la propuesta que se encamina en función de la política pública. Es tan sencillo como eso. Entonces, si el ciudadano está permanentemente activo y está proponiendo, está exigiendo, está también siendo parte de la construcción de la política pública y obviamente los proyectos de ley que le hagan bien al país, pues realmente yo creo que el país irá cambiando paulatinamente.
no en decir, acá le estoy acusando al uno, acá le estoy acusando al otro, a lo mejor la falta de empleo, la falta de reactivación económica, qué hacer por el turismo, qué hacer por el emprendedor, cómo reducimos el interés, la tasa de interés de los bancos para que nosotros podamos emprender. Entonces, esos son los temas sensibles, qué hacer por la salud, qué hacer por la educación. Entonces, yo siempre he manifestado, más allá de ser educador de toda la vida, yo he sido de primaria, de secundaria y de educación superior, pero la realidad de mi provincia, como le decía en algún momento, Joanita, acá tenemos de las 17 parroquias, 5 de acceso a área fluvial. ¿Qué hago yo por ellos? ¿Qué hago yo por reactivar esas economías? ¿Cómo puedo yo hacer para no hablar de hospitales, pero sí hablar por lo menos de salud mínima? Hablar al menos que exista medicina en mis parroquias como Río Tigre, Río Corrientes. Recién se acabó de caer una avioneta en el cual 7, y ustedes conocen, y alguien dirá, es que están viajando en avioneta. No, no es por lujo, es por necesidad. Entonces, no hay bueno, caminos. Ingeniero, y realmente, ¿no? Que se tramiten los proyectos de ley y que se investigue a quienes se tienen que investigar y que tienen que salir de ahí. Eso, Joanita, y ahí sí nosotros hemos dicho, y los 137 legisladores creo que estamos de acuerdo en aquello. No solo que se investigue, sino que estén pendientes, porque habrán casos muy particulares también que la ciudadanía a lo mejor conoce, pero no se atreve a denunciarlos. Entonces, volvamos a insistir en que sí hay que depurar la Asamblea Nacional, sí hay que clarificar pues, y dignificar a la política, lo que siempre hemos dicho, a lo mejor que no sea un discurso de campaña, y los que tienen que estar acá nos quedaremos, y los que tendremos que irnos nos iremos. Pero yo le digo en mi caso particular, Joana, mire, yo a los 9 años perdí a mi padre. ¿Sabe cómo lo perdí? Mi padre fue un taxista que lo asesinaron, fue el primer taxista asesinado en Pastaza. ¿Sabe cómo estudié? Me preparé y logré obtener posgrados, pues con esfuerzo y sacrificio, trabajando y estudiando. ¿Sabe cómo superé también una crisis de salud? Incluso, bueno, y debo decirlo públicamente, mi esposa tenía cáncer y yo tuve que viajar de Pastaza a Solca, a Quito, en un año 60,000 kilómetros. ¿Y usted cree que yo voy a estar exponiéndome para poder cometer imprudencias de esa naturaleza? Pues ahí sí emplazo públicamente a estos delincuentes informáticos y a estos resentidos políticos para que puedan dar la cara al menos y proponer. Entonces a nosotros, al contrario, en vez de ponernos el pie, lo que hacen es fortalecernos. Y como el ave fénix hemos dicho, aquí vean, la cara limpia, las manos limpias, la frente en alto, para decirle al ciudadano ecuatoriano, por favor, no dejemos solas a las autoridades y velemos por el bienestar, por el desarrollo, por el progreso, por recuperar esa credibilidad política, social y obviamente la reactivación económica que tanto hoy lo necesitamos para poder salir adelante. ¿Qué esperamos para sus hijos, para nuestros hijos? Obviamente es el trabajo de todos, no solo de los asambleístas ni del presidente, sino de todos los involucrados para que el recurso público, la cosa pública, y por eso a lo mejor yo digo, y tal vez no debería decirlo, pero no menos del 99.9%, como decía yo en la asamblea el día de la entrevista, de la rueda de prensa, no menos del 99.9%, la gente le pide trabajo, tarde, mañana, noche, fin de semana, pero de pronto no valoran o no entienden que nuestra responsabilidad es solamente de otorgarles 4 espacios que son complicados para mucha gente de entregarlos, que no es lo mismo que un prefecto, un alcalde, una junta parroquial o una institución pública se le podría ayudar de esa manera. Así es que gracias por el espacio, mi querida Joana. No, estaremos pendientes de su trabajo, de las investigaciones, así como del trabajo de los demás asambleístas. Asambleísta, muchísimas gracias por estar aquí en Cacho Noticias. Muchas gracias y finalmente decirles, mire, hoy mismo estamos recorriendo la Amazonía. Soy el proponente de la reforma de la ley amazónica. ¿Qué se ha hecho con más del 40% de los recursos que genera el petróleo, la minería y el tema hidroeléctrico por el país, por la Amazonía? Casi nada. Pero bueno, ya serán parte de nuestro proceso y siempre a las órdenes, mi querida Joana. Un abrazo, pues, y siempre los mejores deseos para todos. Gracias, asambleístas. Son exactamente...